Bueno, vamos a hablar con Narváez, así es como se denomina ese es su nombre artístico. Narváez es un joven ecuatoriano, cantautor, que gusta de la música, que ama la música, ama la poesía y ama la vida, y eso es muy bonito porque de eso también queremos hablar con él. Carito, por favor. Estamos ya con las cámaras listas, estamos ya retransmitiendo con imagen, así es que vamos a recordarles que la entrevista se queda grabada en todas las cuentas de Facebook de Compartiendo, de Gabriel Espinosa y de Radio Católica Nacional. Perfecto, ahí estamos mucho más cerca, mucho más juntos y mucho más tiempo. Bueno, bienvenido mi querido Narváez. Muchas gracias, Gabriel, para mí siempre es un honor poder conversar contigo, poder compartir la música y siempre muy agradecido por el espacio que nos brindas. Desde luego, aquí tienen espacio todos los jóvenes talentosos de nuestro querido país. Hablemos de ti y de tu amor por la música. Por ahí empecemos. ¿Cómo nace esa idea de empezar a amar la música y luego poco a poco a crear música inclusive? Es una pregunta bastante curiosa, porque digamos que, como tú dices, el amor a la música, al ser amor, no es una idea, sino que nace como un algo que no se puede explicar realmente, ¿no? Yo estudio música desde que tengo 7 años, entonces siempre he estado involucrado con ese tema. Crecí en una casa muy musical. Mis padres, que son médicos ambos, eran muy musicales. Mi mamá cantaba, tocaba la guitarra. Mi papá estuvo un tiempo en el conservatorio de joven. Entonces, nosotros como que recibimos mucho esa herencia de la casa, de la música que se escuchaba. Mi abuelo era melómano, siempre había música de todo tipo en la casa. Entonces, yo desde muy pequeño veía a mi mamá tocar la guitarra y quise aprender. Yo pedía aprender. Y desde los 7 años ha pasado mucho tiempo ya. Muy bien, qué interesante. Bueno, ¿cuántos tienes ahora? Estás joven todavía, ¿no? Más o menos, sí, 41 tengo. ¡Ah, caramba! Otro que roba años, Dios mío. 41, pareces de 30, pero como mucho. Sí. Felicitaciones. Gracias. Eso te adorna, no hay duda alguna. Bueno, han sido, pues unos años interesantes. La herencia musical ya de por sí es valiosísima, es una gran base, digámoslo así. Pero luego poco a poco fuiste ya desarrollando lo tuyo personal, ¿no? Musicalmente hablando. ¿Cómo se fue dando aquello de tener tu guitarra, de crear canciones, de interpretar temas de unos y de otros según a quien admirabas? ¿Cómo se fue dando la vida? Pues digamos que la vida fue bastante variada en ese sentido. Como te digo, yo recibí una herencia musical de la casa muy rica. Crecí en una casa muy grande con mucha gente. Entonces mi abuelo escuchaba boleros, mi tía escuchaba salsa, vallenato, mi madre, mi padre escuchaban música del recuerdo, escuchaban a Piero, a Leonardo Fabio. Qué bien. Todo eso lo fui absorbiendo. De hecho, la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra era una canción de Leonardo Fabio. Y la primera vez que me paré en un escenario, que fue pocos meses después de empezar a aprender a tocar la guitarra, en un Día de la Madre, canté una canción de Pimpinela, que es la que cantan con Maradona. Pero a la madre. A la madre. Entonces, así empecé. Y a medida que fue pasando el tiempo, pues mis gustos musicales se fueron enriqueciendo. Crecí un poco más, apareció Carlos Vives con este proyecto de modernizar la música colombiana. Después descubrí el rock. Casi no he sido muy seguidor de la música en inglés. En realidad, casi toda la música, la gran mayoría de música que me alimenta es en español. Música española también. Yo sigo mucho, por ejemplo, cantautores españoles como Sabina, como Manolo García. Bien. Sigo a Jorge Drexler, ahora Mon Laferte. He descubierto a C. Tangana. Es como que cada vez que aparece nueva gente, yo voy absorbiendo todo eso y voy construyendo ahí mi Qué proyecto. Bien. Ahora con ellos, los que mencionas, es una fuerza la poesía, porque componer música es una cosa muy linda, pues no, pero agregarle poesía, contenido hablado, digamos así, transmitirlo cantando, y es otra cosa. De ellos también imagino que aprendiste algo, ¿no? Por supuesto, de ellos aprendí un montón. Lo que tú dices, el hacer de la poesía música. Yo quería ser escritor. Yo desde pequeño fui un niño hiperléxico, o sea, tuve mucha atracción por las letras desde muy pequeño, leía novelas ya de niño, y quería ser escritor. Por eso estudié comunicación social, también he hecho periodismo narrativo. Muy bien. Pero en algún punto escribir se cruzó con la música, y entonces por eso mi característica es más bien de canción de autor, ¿no? O sea, el tipo de letra que yo escribo tiende a eso, que con ciertos tintes literarios
porque vengo de esa herencia. Yo de hecho creo y he defendido incluso en textos publicados que la canción popular es un género literario. Correcto. Qué bueno que lo calificas así, porque lo es. En efecto. Y el género literario, bueno, donde haya letras y algo de contenido, así no sea tan profundo y todo, y hay literatura, pues esa sería la idea, ¿no? Totalmente. Entonces, escribir una canción, un verso, una historia, ya tiene que ver con una literatura que podría ser diferente a la de los grandes de las letras, pero es literatura también. Sí, y no, es diferente, pero eso no quiere decir que no haya grandes de las letras en la música. De hecho, por eso, no recuerdo en qué año Bob Dylan ganó el Nobel de literatura. Sí, hace 3 o 4 años. Ajá. Y no la aceptó. Sí, pues no la aceptó. Claro. Él tenía su forma y tiene su forma de pensar, y eso hay que respetar también. Bueno, queremos hablar de una canción que nos has hecho llegar. Este tema, ¿cómo lo titulaste? Se llama Gente Rara. Gente Rara. ¿Por qué lo de Gente Rara? Ahí viene todo un contexto para explicar la canción. Rápidamente, la canción Gente Rara es una canción que habla de autismo. Ya. Digamos que yo toda la vida sentí que era diferente, me sentía como raro o alienado de ciertos espacios, sobre todo con dificultades de interacción social, como que esa sensación de no pertenecer a ciertos espacios o a ciertos grupos. Ya. Pero no sabía muy bien por qué pasaba eso. Entendía que tenía que ver un poco con lo que te decía, que yo fui hiperléxico de niño, entonces 7 años estaba leyendo el Quijote, entonces era como diferente al resto de niños, necesariamente. Claro que sí. Y pensaba que venía por ahí esa diferencia. Sin embargo, al pasar el tiempo y cuando llegó TikTok al mundo, yo empecé a ver cuentas de personas que contaban experiencias muy parecidas a la mía. Yeah. Experiencias de pensar cosas como las pienso yo, de percibir las cosas como yo las percibo, y de reaccionar a ciertas cosas como yo reacciono. Y estas personas son personas adultas autistas. Eso me llevó a cuestionarme si yo no estaría dentro del espectro autista. Empecé a informar mucho, empecé a buscar un diagnóstico aquí en la ciudad de Quito. Estuve 2 años de psicólogo en psicólogo, pasé por un psiquiatra y no encontré alguien que tenga la especialidad necesaria para poder diagnosticar autismo en adultos. Ya, muy bien. Porque todavía hay como muchos mitos alrededor del autismo, que es lo que queremos ir derribando a través de esta canción y de lo que estamos haciendo alrededor de esto. Y además casi siempre se la relaciona con niños. Exacto. Es decir, el autismo está en la primera infancia y luego en los años de infancia también, pero no se lo menciona, no se lo refiere con un adulto. Exacto, ese es uno de los mitos que te digo que todavía subsisten y que hay que ir derribando. Y vamos a hablar de eso, pero para cerrar el tema, llegué a Cuenca, en donde hay el Centro de Intervención Multidisciplinario para el Autismo, donde sí tienen experiencia para trabajar en adultos, donde tienen especialistas internacionales, y ahí me diagnostiqué. Todo este proceso me tomó 2 años. Y en esos 2 años yo aprendí mucho sobre lo que es el espectro autista. Como hago periodismo narrativo, comencé el año pasado, apenas recibí mi diagnóstico, escribí una crónica, un testimonio de vida sobre el autismo que se publicó en la revista Mundo Diners. Y luego empecé a hablar de esto en redes. Y curiosamente esto hizo que se forme una gran comunidad alrededor de lo que yo estaba haciendo en redes, de lo que sigo haciendo en redes. Qué interesante. Descubrí una gran comunidad de personas autistas adultas, algunos que fueron diagnosticados de niños, otros que tuvieron diagnóstico tardío, como en mi caso. Y entonces, cuando yo me encontré con toda esta gente, me di cuenta de que yo no soy raro, porque hay mucha gente como yo. Y que esa experiencia de vida es normal. No eres el único, claro. Ajá. Entonces, si yo lo veo desde nuestra perspectiva de autismo, para mí los raros son ustedes. Claro, así sería, y así es lo que le explican. En efecto, es así, claro. Exacto. El autista, hablando del niño autista, que es lo que yo había leído, generalmente es él el que mira diferente a los demás. Exacto. Y no solo a las personas, sino los espacios, las cosas, todo se le hace un poco distinto. Hay una forma distinta de percibir el mundo. Correcto. Entonces, si yo sé que ustedes son raros para mí y yo soy raro para ustedes, y llevamos esa idea a un paso más adelante, podemos entender que todos somos diferentes ante los ojos de los otros. Todos somos raros de acuerdo con la mirada de quien nos está viendo. Somos un poco únicos, esa es la verdad. Y esa es el mensaje de Gente Rara. Porque a veces, incluso yo he escuchado cosas de padres de niños autistas que me han dicho: a mí no me gusta que la canción se llame Gente Rara porque está estigmatizando al autista. Y yo les digo: no, es que no estoy estigmatizando al autista, yo estoy diciendo que todos
Todos somos raros. Las personas típicas también son raras para nosotros. Y entender que todos somos raros ante los ojos del otro es lo que nos permite entender que somos diferentes y nos permite entender que para poder convivir de manera sana no tenemos que esperar que el otro se adapte a las expectativas de lo que se considera normal, sino que aceptar la diferencia del otro para poder convivir. Ese es el mensaje de Gente Eso Rara. está un poco ubicándote, y a todos los autistas, digamos así, adultos en particular, un poco sobre los demás, sobre la gente rara que tú ves. No nos está... Al menos en el sentido del análisis, de la observación, de indagar, de detectar cosas, puede ser, ¿no? No sé muy bien a qué te refieres por encima de los demás. Me refiero al hecho de que se siente que todos los seres humanos somos iguales. Ajá. Hay diferencias de uno y otro aspectos y sentidos. Sí. Pero el autismo marca una diferencia con los demás, por decirlo así, o para los demás. Bien, ahora voy a explicar qué es esa diferencia. A ver, perfecto. El autismo es una diferenciación en el neurodesarrollo. Ya. Los libros de psiquiatría o el manual diagnóstico de psiquiatría lo cataloga como trastorno del neurodesarrollo. Ya. Y la palabra trastorno a las personas autistas no nos gusta mucho porque se puede confundir. No es un trastorno mental, sino trastorno entendido como diferenciación en el neurodesarrollo. Perfecto. ¿A qué se refiere esto? A que cuando las personas estamos formándonos en el vientre de las madres durante la gestación, se desarrolla el cerebro y se desarrollan las conexiones neuronales que determinan el sistema nervioso en general. Hay un proceso que es el proceso de poda neural, en donde los químicos que van formando nuestro cuerpo van como podando las conexiones neuronales, como si se tratara de un bonsái. Perfecto, va desechando las conexiones que no van a servir y las que se quedan las que sí. El proceso de poda neural en el autista es distinto, ¿ya? Entonces, las personas típicas o neurotípicas, que les decimos nosotros, tienen un tipo de conexión neuronal en donde las conexiones neuronales son menos conexiones neuronales, lo que permite que esas conexiones sean más fuertes. En el caso del autismo, tenemos más conexiones neuronales, tenemos más densidad neuronal, y eso determina que las conexiones neuronales sean un poco más débiles. Menos fuertes, menos claro. fuertes. Ajá. Y eso es lo que determina las diferencias. Es una diferencia, determina evidentemente una diferencia de cómo nosotros percibimos los estímulos del mundo. Y también cómo reaccionamos a esos estímulos. Pero en principio, por eso que te acabo de explicar, es una diferenciación biológica. Correcto. El ser humano es una especie que está hecha de diferenciaciones biológicas. Por ejemplo, una diferenciación común es la cantidad de melanina que tienes en la piel. Hay personas que tienen más melanina, otros que tienen menos, y eso determina el color de la piel. Correcto. Pero es una diferenciación biológica. En el caso del autismo, la diferenciación biológica está en las conexiones neuronales. Que al ser un tema en el cerebro, evidentemente nos hace muy distintos en muchas cosas a las personas típicas, pero eso no nos hace ni más ni menos, digamos. Correcto, perfecto. Nos parece muy bien y lo expones muy bien, porque de ninguna manera te sientes mal por el hecho que seas un paciente autista ya diagnosticado como tal, ubicado como tal, pero no te ha pasado nada. Al contrario, tienes opciones, ¿qué diría yo? Que favorecen el análisis, el pensamiento, la profundidad, porque el autismo conduce justamente a eso, a una cierta, ¿qué dijéramos? A un cierto aislamiento a veces, pero aislamiento que favorece en el pensar y pensar y en el buscar y buscar, que me parece muy interesante. Bueno, la canción, la llamaste Gente Rara, y es lo que queremos escuchar ahora. La tienes, ¿no? Sí, claro. Gente Rara, vamos a ver. Pongan atención a este tema que Narváez. La canción, te felicito, mi querido Narváez, de verdad te digo, porque está tan bien expuesta. Bueno, desde el punto de vista musical y rítmico es una sabrosura, con el coro que es muy pegajoso, pero el mensaje es excepcional, te felicito. Muchísimas gracias. Es una gran obra que has creado y compuesto desde un punto de vista de análisis muy bien expuesto. Además, tú lo has dicho, y para el público va a ser realmente una grata sorpresa. Y yo estoy seguro, para Están públicos... ya teniendo
reacciones. Caramba. Mensajes. Justo. A ver, dime, por favor. Nos escribe Lolita diciendo lo siguiente: buenos días, felicitaciones por la fabulosa entrevista al señor Javier Narváez por parte de don Gabriel en el lindo programa Compartiendo. Es la primera vez que entiendo por la forma tan clara que una persona explique la diferencia entre los seres humanos. ¡Qué maravilla! Qué bien, qué bien. Bueno, es lo que interpretas. Mire, tú llegó también a una dama oyente y a muchos más, a todos diría yo. Y estamos aquí también sorprendidos porque en efecto lo has analizado tan bien, lo has expuesto tan bien, que nos haces entender de muy buena manera y forma lo que significa el autismo. El autismo no es nada que signifique marginación, ni mucho menos. Totalmente. Al contrario. Lo primero uno de los primeros grandes mitos que hay que derribar es que el autismo no es una enfermedad. Ya. Sino perfecto. que es una diferenciación del neurodesarrollo. Como te decía, nacemos autistas y morimos autistas. Pero ¿con qué repercusiones? Por ejemplo, ¿qué le hace distinto a un autista? Bien, ahí es donde está el tema. Como tú bien dijiste, parecería que se aísla, ¿no es cierto? Ya. Ese aislamiento tiene que ver con el tipo de procesamiento cerebral que nosotros hacemos, que es Ya. diferente. Rápidamente, las personas típicas procesan los estímulos de manera paralela, es decir, muchos estímulos al mismo tiempo de manera rápida. Ujú. Por ejemplo, cuando ustedes están en un diálogo, además de escuchar las palabras, están analizando gestos, Ya. movimientos, no verbalidad, contexto, etcétera. Los autistas procesamos un estímulo detrás de otro. Ya. Por eso, por ejemplo, muchos padres de niños autistas cuando descubren el autismo en sus hijos dicen: es que el niño no me hace caso, yo le estoy hablando y no me mira. Ujú. Y eso es porque al estar procesando el audio, Correcto. lo gestual Lo que escucha. no Es secundario. Es secundario. Correcto, ya. Eso, por ejemplo, tú me dijiste ahora que soy tragaños. Parece ser que al no tener tanta importancia la gestualidad para Ya, nosotros, nuestro rostro siempre es más parco que el Sí, del resto de señor. personas. De acuerdo. Y eso genera que nos arruguemos un poco menos. Qué bien. Excelente. Muy bien. Estás muy bien descrito, la verdad. Es eso lo que les hace diferente, porque en el fondo, digamos, de su condición, no es un problema, sino su condición, son evidentemente más tranquilos, son mucho más analíticos. Más tranquilos según en dónde. Porque también hay crisis, como Ya. el cerebro procesa... como Allá te digo, iba también yo, porque Ajá. lo neuronal evidentemente está ahí, Claro. está marcado y está señalando una diferencia, pero no siempre va a ser exacto. No, claro. Es un espectro. Ya. Hay que partir de ahí. Al ser un espectro, ninguna persona autista es igual que otra. Ya. Hay autistas no hablantes. Ujú, correcto. El autismo además nunca viene solo, siempre viene con otros diagnósticos de esos sí que pueden ser trastornos. Muchas veces viene con dificultades, con trastornos de lenguaje. Ya. Muchas veces viene con dificultades motoras a veces. A veces, en mi caso, por ejemplo, que yo no sé si esto es una bendición o una maldición, pero mi autismo vino con altas capacidades también. Bendición. Pero he desarrollado por este afán de tratar de encajar siempre y de no saber por qué no encajaba en los entornos y tratar de aprender y encajar. He desarrollado ansiedad social, he desarrollado depresión, he desarrollado cansancio crónico. Entonces, esas son las cosas. El autismo como tal no se trata, porque al ser una diferenciación natural existe, pero sí se tratan los diagnósticos alternos Ya. o paralelos que vienen, ¿no? Las repercusiones, Las digamos. repercusiones, Perfecto, ajá. ¿no? Bueno, ahora con lo artístico, ¿qué esperamos de Narváez? Estás poniendo a consideración una canción muy, pero muy buena, muy buena, te lo digo en serio, sobre todo por lo que dice su letra y cómo analiza a la gente rara. Está genialmente expuesta. Musicalmente es muy sabrosona, contagiante, rítmica. Esto es importante decirlo, es una bomba del Chota, está creada sobre Ya. una base de bomba del Chota. Grabamos con un grupo afrochoteño que se llama el trío Los Garles. Allá, los conozco. Ajá, por eso tiene Sí, ese sí, ritmo sí. tan... Sí, muy, pero muy sabroso. Lo has logrado y muy, pero muy bien. Bueno, ¿qué va a ocurrir de aquí en adelante con Narváez? Con Narváez, el cantante, el compositor, el artista, y con esta dualidad, digámoslo así, que no deja de ser interesante también. ¿Cómo vas a manejar la carrera? ¿Qué viene luego? Bueno, mira, ahora mismo estamos promocionando no solo la canción, sino que esta canción es la punta de lanza de una pequeña campaña que estamos llevando a cabo para visibilizar el autismo. Ya, muy Es bien. importante visibilizar, hablar de él y despatologizarlo en el discurso. Perfecto. Porque, primero, te contaba, yo tuve dificultad durante 2 años para llegar a un diagnóstico porque al pensar lo que tú decías, que se piensa que es solo en los niños, se está asumiendo como una especie de patología que se debe tratar, que se debe curar. Ya. Muchas veces se trata de modificar la conducta de los niños para que encajen en los entornos, lo cual genera lo que me ha generado a mí. Muy bien.
Y muchas veces se oculta también. No hay, por ejemplo, en los colegios un protocolo específico para las necesidades educativas de las personas autistas. Entonces muchas veces, y ha habido casos recientes de hecho, sí, señor, de niños que no encuentran matrícula en los colegios. Recién en Ibarra se dio el caso del maltrato con un niño terrible autista en el colegio. Y cuando crecemos pasa lo mismo. Mucha gente autista diagnosticada que yo conozco no quiere hablar de su diagnóstico para no perder su trabajo, porque a los empleadores les resulta más cómodo no contratar autistas que adecuar el entorno para los autistas. Terrible. Entonces, eso hace que primero no existan datos certeros en Ecuador de nuestra población, pero los datos que existen, que son generales, son un poco desoladores. 1 de cada 54 personas estamos en el espectro autista. Ya. De todas esas personas, entre el 70 y el 90% no tienen empleo pleno. Están en el subempleo o en el desempleo, muchas veces en estado de mendicidad, o muchas veces por no comprender realmente las reacciones que nosotros tenemos al mundo, pueden estar institucionalizados en psiquiátricos. Otras personas no tienen acceso a empleo porque al no haber tenido atendidas sus necesidades educativas de niños, no terminaron el colegio. Entonces hay un gran problema ahí que tiene que ser resuelto. Por el tema que te decía, que generamos ansiedad, depresión, e incluso episodios de disociación, despersonalización. ¿Violencia tal vez? No. El autista, y esto es un mito que hay que derribar también, los autistas no somos violentos, pero lo que sí sucede es que tenemos crisis. Como yo te decía, nuestro cerebro procesa cada estímulo por separado. Correcto. Sin embargo, la sociedad es una sociedad muy rápida, muy cambiante. Nuestro cerebro es un cerebro que busca estructura y que no puede gestionar muy bien el cambio. Entonces, la saturación de estímulos muchas veces genera crisis, y esas crisis a veces pueden verse como rabietas, ¿ya? Rabietas que incluso pueden llegar a la autolesión. Entonces, ese tipo de cosas sí hay que aprender a manejarlas, hay que aprender a tratarlas, hay que aprender a evitar que la persona llegue a las crisis. Por eso es necesario adecuar los entornos, por eso es necesario que en las escuelas, por ejemplo, sepan cómo manejar a un chico autista para que no llegue a esto. Cuando no se conoce bien de las crisis, si yo puedo entrar en una crisis y alguien me quiere contener, probablemente error, porque ahí es cuando sucede algún tipo de agresión que dicen es que los autistas son violentos. No es así, pero hay un error en el manejo de las crisis. ¿Se requiere de medicación? Como te decía, el autismo como tal no, pero sí las condiciones adicionales, digamos, las que vienen con... Ahora, hay una realidad que sí pasa, y es que como en los colegios o muchas veces las mismas familias no pueden controlar las crisis, no saben cómo manejarlas, y muchas veces no hay acceso a terapias actualizadas que puedan manejar este tipo de cosas, muchos psiquiatras tienden a medicar con antipsicóticos a los niños. Error. También. Sí, hay quienes defienden... Son formas de tranquilizar por momentos. Es una forma de tranquilizar por momentos. No hay quienes defienden eso, incluso los padres, porque entiendo que puede ser un alivio. Un alivio. Pero a largo plazo no es lo más adecuado. Así es. Bueno, qué interesante, mi estimado Andrés, Javier Narváez. Nos hemos pasado un poco, pero muy justificado. Tenemos que seguir hablando de esto, te cuento. Tenemos que seguir hablando de esto, me parece sumamente interesante. Solo quiero cerrar con esto, perdón que te robe. No, tranquilo. Vamos a cerrar esta campaña porque el 2 de abril es el día... tienes que informar de eso, hacia allá iba. El día internacional de la concienciación del autismo es el 2 de abril. Entonces estamos haciendo intervenciones de arte urbano en la ciudad de Quito que se van a entregar a la Secretaría de Cultura del municipio ese día. Y luego el 25 de abril cerramos con un concierto en el Teatro San Gabriel. 25 de abril a las 8 de la noche en el Teatro San Gabriel. La entrada es libre para la gente, pero hay que reservar con anticipación. Las reservaciones las pueden hacer al WhatsApp del teatro, que es el 096-814-8181. Muy bien. Ahora, será un espectáculo, digo yo, Por ¿no? supuesto. Musical. ¿Se consideran temas a tratar también? ¿Explicar, exponer? Vamos a presentar unos videos sobre el tema. Lo audiovisual ayuda muchísimo. Por supuesto. Correcto, ya. Bueno, tú te sientes bien con tu condición. Totalmente. ¿No tienes ningún problema? De hecho, ahora que estoy diagnosticado me siento mejor que antes, porque antes no entendía qué te pasaba, qué sucedía. Ahora que lo entiendo,
puedo yo mismo adecuarme mejor al mundo, saber qué tengo que evitar. Evidentemente mi calidad de vida está mejorando mucho. Qué bien, me alegra mucho. Bueno. No sabes cuánto nos emociona que hayas venido, que hayas venido y hayas expuesto. Vamos a ver. Idea. Por aquí tenemos mensajes desde Estados Unidos, hermosa entrevista, gran talento, muy de acuerdo con todos sus conceptos. Un abrazo y bendiciones. Muchas gracias. Parte de Jorge. Por acá nos escriben desde Santo Domingo y nos dicen: buenos días, recién escucho la entrevista con el señor Narváez, muy interesante. Voy a entrar a una reunión, por favor me pueden confirmar si queda grabada la entrevista. Ya lo dijimos en todas las cuentas de Facebook, están emocionados. Por acá también nos decían que te hagamos una pregunta. Bueno, aquí también reaccionan y dicen: los autistas son muy cariñosos, inteligentes. Felicitaciones por esta gran entrevista. Claro. Y acá nos dicen que te preguntemos: ¿qué síntomas ya en la adultez te hizo buscar especialistas de autismo? ¿Qué señales tuviste ya al ser adulto? Bueno, por ejemplo, los manuales diagnósticos, los criterios diagnósticos que están estandarizados hablan de dificultades en la socialización y dificultades en el inicio de interacción social. En mi caso, eso sigue siendo muy marcado. Te decía, yo tengo un alto grado de ansiedad social. Yo, para poder venir a estas entrevistas, tengo que estar preparado psicológicamente, porque normalmente no estoy en ese. Y esa dificultad de interacción social, por ejemplo, hizo más que síntomas. O sea, yo cuento experiencias, ¿no? Entonces, a mí hizo que, por ejemplo, yo me tardé mucho tiempo en poder tener una pareja, porque no entendía el contexto de lo que significa el flirteo, todo lo no verbal que interviene en la conquista. Claro. Yo no lo entendía y tuve que aprenderlo de manera consciente cuando ya era adulto. Entonces, perfecto. ese tipo de cosas. Evidentemente estoy contando esto que es muy anecdótico, pero que ya en el día a día van representando dificultades. Ay, yo te agradezco mucho todo lo que expones y lo que dices, porque la ayuda para la audiencia es importantísima y valiosa. Ahora muchas personas se estarán dando cuenta que en la familia puede haber un autista. Por supuesto. Otros estarán dándose cuenta que quizás son autistas. Eso puede pasar. Y eso también. pasa. Fíjate que hay una estadística que dice que de los niños que diagnostican, porque la mayoría de las personas diagnosticadas son niños. Ahora sucede que el 80% de los padres descubren su autismo por sus hijos. ¡Ah, caramba! Entonces, impresionante. Esa cifra lleva a pensar que podría haber un componente genético en el tema. Claro, claro. Porque, claro, muchos adultos autistas han terminado reconocidos por el diagnóstico de sus hijos. Genial. ¿Tú te sientes seguro? Sí, ahora sí. Sí, hablo de la personalidad, hablo de la emocionalidad. ¿Te sientes seguro ya? Que la emocionalidad, como te digo, está cruzada por el tema de la ansiedad y de la depresión, que son condiciones con las que ahora mismo tengo que tratar. Pero la entiendes y las vences. La entiendo y estoy en terapia. No sé si vencer sea la palabra adecuada, pero digamos que la estamos manejando y tratando. Ajá. Qué bien. Permíteme felicitarte una vez más. De verdad, es un tema divino. Muchas un poco gracias. antes del evento de abril que has mencionado, sí. Esa semana anterior al evento, vente. Perfecto. Vente. Claro que sí. Conectamos, conversamos para continuar con esto que nos parece sumamente importante, muy importante, diría yo, y a ver si creamos conciencia en las autoridades también. Por supuesto. Porque las autoridades de los sectores respectivos deben estar al tanto de esto. De educación, de salud, exactamente. Tienen que estar conscientes de lo que significa la responsabilidad de que en una sociedad como la nuestra y como todas, puede haber personas con autismo que están viviendo dificultades. Mira, fíjate que cuando yo recibí el diagnóstico y empecé a hablar de esto de manera pública, me he encontrado con que la mayoría de las personas con las que hablo me dicen: tengo un sobrino, tengo un niño, el compañero de la escuela de mi hijo. Es decir, la experiencia con el autismo es muy frecuente. De acuerdo. Y eso me lleva a mí preguntarme por qué no se está hablando de esto. Muy bien. Lo has hecho bien, lo has dicho bien y seguiremos tratándolo. Así que quedas confirmado. Ya que a un par de semanas estamos de vuelta, ¿ok? Gracias a Javier Narváez.